Mi nombre es Elina Montes y les doy la bienvenida a este curso de 6 clases bajo el título El imaginario de las islas en la literatura inglesa. Las 6 clases que componen este ciclo están enfocadas en un elemento que ha sido muy poderoso en la configuración de todo aquello que de algún modo se ha considerado extraño a la propia comunidad, las islas. Este aspecto, cuando ingresa a la literatura, está vinculado estrechamente con la efectiva posibilidad de conocer cómo se disponían las tierras y los mares circundantes, y así interpretar los relatos de los viajeros. Nuestro propósito a lo largo de las clases es ir viendo cómo se incorporan a la literatura occidental los islarios en la Edad Media, en las utopías de la modernidad temprana, en las islas imaginadas por la modernidad, cuando ya América está perfilándose poderosamente en el imaginario europeo, a las islas distópicas del victorianismo tardío, cuando ya la idea de progreso decae y se cuestiona, a las escrituras femeninas que, sobre todo en principios del siglo XX y a mediados del mismo, van cuestionando la manera en que se ha leído e interpretado la historia. Y finalmente nos acercaremos a una de las novelas de Julian Barnes, England, que hace un repaso satírico a la manera que trata la revisión histórica este escritor, de todos los modos en que imaginamos los territorios en la literatura occidental. La historia de los mapas y de los instrumentos de medición, por ejemplo, dice mucho acerca de lo que se podía o no imaginar a partir de un naufragio y del retorno de los viajeros potenciales. ¿Dónde exactamente ocurrió eso que se narra? ¿Dónde se sitúa esa isla en particular? ¿Se puede volver a ese territorio? ¿Cómo? Las brújulas marítimas más precisas son del siglo XVIII. Antes de eso, navegar era muy incierto y mucho antes dependía solo de la habilidad de descifrar las líneas costeras o de ubicarse según la disposición de las constelaciones en un manto estrellado, siempre por supuesto que las constelaciones estuvieran a la vista. Los islarios literarios están compuestos por ejemplos de lo más dispares: escenarios exóticos, habitantes excepcionales o monstruos temibles, tierras yermas o bien entornos paradisíacos y acogedores. La literatura hace que emerja todo el poder simbólico que encierra la figura de la isla. Expresa los deseos más profundos de un individuo o de una comunidad, así como sus más grandes temores. Las islas son a la vez distancia y contigüidad, porque son ámbitos que dialogan con nuestro presente y con nuestra historia cultural, al hacer que se vuelvan más evidentes sus fallas, los elementos que producen temor, o, en la inevitable confrontación, se imaginan futuros más prósperos, o bien se añoran un pasado ideal perdido. En sí, podríamos decir que la imaginación de las islas se convierte a menudo en una metáfora de la condena, de la salvación, del bienestar pleno o del refugio para todo mal. Desde los relatos de la antigüedad clásica, las islas ocuparon un lugar privilegiado al momento de considerar otros modos de organización y de existencia. Son lugares que se sitúan en un más allá de lo que resulta conocido al viajero y a los posibles destinatarios de su historia. Estas tierras, a la vez minúsculas y rodeadas de agua, indican una separación que es geográfica y también cultural respecto del propio territorio. Dependiendo de las épocas y de las intenciones de los narradores, las islas pueden presentarse como espacios reales o bien como el fruto de una fantasía o de una ensoñación que permite proyectar en ellos escenarios utópicos o distópicos.
Algunos se han preguntado acerca del tamaño que debería tener una isla ideal para que ésta sea considerada ese lugar en el que puedan plasmarse las realidades imaginadas. Según el poeta y narrador D.H. Lawrence, esas islas deberían poder ajustarse a la personalidad del que las desee, como una especie de traje hecho a medida. Otros advirtieron que no deberían ser islas-nación como Inglaterra, ni formar parte del archipiélago imperial del Japón, ni ser tampoco una isla-continente como Australia, ni un original muestrario de flora y fauna de tiempo prehistórico como es Madagascar. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio significaría que estos territorios no deberían estar sujetos a sistemas geopolíticos determinados, ni depender de leyes, de gobiernos, del dominio de otros, como Inglaterra, Japón, Australia, y que tampoco deberían ser espacios de preservación ambiental. ¿Por qué? Y bueno, para que en ellos puedan realizarse los cambios que el viajero o el soñador potencial desee. Cambios que a veces pueden ser desestabilizadores, con consecuencias cuyo alcance sería muy difícil de prever. Una isla a la medida del viajero o del soñador potencial establecería ese diálogo permanente con su cultura de proveniencia, tanto si lo que se despliega ante su vista lo impulsa a modificar esa cultura o lo induce a reproducirla. Antes de ingresar a la materia medieval, les propongo revisar algunos de los motivos que van a aparecer reiteradamente a lo largo de la historia cultural de Occidente. El inicio se sitúa en los relatos de Hesíodo, en los que se atribuyen a Homero y se remontan al siglo VIII a.C. En los trabajos y dos días, Hesíodo refiere el mito de las 5 edades del hombre. La primera de las edades sería la edad de oro. Dice lo siguiente: de oro fue la primera raza de los hombres perecederos que crearon los inmortales moradores del Olimpo. Eran los tiempos en que Crono todavía reinaba en el cielo. Vivían entonces los hombres igual que los dioses. Libre su corazón de inquietudes y al amparo de las penas y de las miserias. Sobre ellos no pesaba la cruel y sórdida vejez, sino que siempre se mantenían lozanos sus brazos y piernas, en permanente juventud, continuamente se entregaban a festines y banquetes, alejados de todo mal. Llegado el momento de morir, se les figuraba entregarse al dulce sueño. A su alcance tenían todos los bienes. El fecundo suelo producía espontáneamente abundantes y generosas cosechas, y así era como vivían de sus campos, con alegría y paz, contentos y tranquilos. Bien, acá tenemos entonces esta primera referencia a esta tierra afortunada, que tiene ecos del paraíso judeocristiano, ¿sí? Es decir, una vida exenta de dolor, exenta de trabajo y feliz, y en armonía con el entorno. Las alusiones posteriores las llamarán Arcadia, islas de los afortunados, campos elíseos, y veremos que se van a ir generando alusiones a este modo pretérito, ¿no? Lejano en los tiempos, de convivencia armónica. Quizás recuerden que la Odisea comienza con un concilio olímpico donde finalmente los dioses deciden que Ulises puede regresar a Ítaca. En esos momentos el héroe está en las tierras de la ninfa Calipso, estamos por el canto quinto de la Odisea, y cuando los versos lo describen nos lo muestran melancólico y añorando con volver. Hasta ese momento ese sentimiento no lo había conmovido. La Odisea es el canto del nostos, palabra que significa regreso. ¿Regreso a qué? Bueno, al ámbito de lo doméstico. Y es precisamente contra ese fondo de la patria natal y de los afectos lejanos que cobran sentido las aventuras narradas.
porque cada una de las islas en las que recala el héroe marcan un grado de separación del orden de lo cultural y de lo afectivo con respecto a Ítaca. Por ejemplo, Calipso, al igual que Mamaga Circe o la joven Nausicaa, representan el dominio del placer sensual, del ocio, podríamos incluso añadir de lo ocioso, del no hacer. Se colocan por fuera de la temporalidad de los humanos y de los compromisos que estos tienen con su historia. Se oponen a la realización del héroe, al cumplimiento de su tarea, en los que deben primar los valores de los domésticos, representados por Ítaca, por Penélope, por lo familiar. Y también debe primar en el héroe los valores de lo humano, porque Calipso le promete inmortalidad, por ejemplo, a cambio de la permanencia, pero él se niega. Por otra parte, regresar a Ítaca supone para Ulises restaurar un orden. A lo largo de su viaje se encuentra con sociedades sofisticadas, como la de los feacios, que representan un modelo de convivencia armónica y refinada. En contraposición a esto, hay otros pueblos cuyas costumbres se oponen a los ideales griegos. Los lotófagos se abandonan al olvido de todo compromiso social, y los gigantes como los estrigones y Polifemo resultan ser monstruosos. Desconocen por completo las normas de la hospitalidad que fundan los vínculos sociales griegos y son antropófagos, es decir, son los otros radicales. Finalmente, el héroe homérico tiene que vérsela con espacios que se vinculan estrechamente con la adquisición de un conocimiento singular vedado a otros humanos. A ese grupo pertenece el episodio de las sirenas. Sin embargo, cabe señalar que las criaturas del mito griego poco tenían en común con una feminidad seductora. Eran seres híbridos y si su rostro era humano, su cuerpo era el del ave rapaz. La atracción para Ulises reside en que ellas son hijas de las musas y en tanto tales poseen un saber al que él pretende acceder. Placer y saber presiden el encuentro. El héroe se deleita con la armonía que le llega a través de su canto y con él se le develan los secretos de un arte que los mortales desconocen. Por supuesto, este episodio guarda paralelos con los relatos en los que los dioses ponen un límite al conocimiento humano y traspasar esa frontera tiene consecuencias letales. Lo tenemos en el relato judeocristiano del Génesis y en los mitos de Prometeo y de Pandora, en los que la literatura se ha nutrido permanentemente. Lo que ocurre en este preciso encuentro devino en una de las más famosas historias de la literatura europea y una rica fuente de interpretaciones alegóricas y simbólicas, pero la naturaleza de la tentación de las sirenas no se fundaba en ningún tipo de propuesta erótica. Ellas eran seres que mediaban entre los dioses y los hombres y eran poseedoras de un saber que incidía en los destinos humanos. El otro espacio que, como dije, se relaciona con la posibilidad de conocer es el del ingreso al más allá. Por lo general, se lo conoce como descenso ad ínferos o catábasis, es decir, descenso al inframundo, Hades, o el lugar donde se alojan las almas de los difuntos. A los héroes que realizan este periplo se les concede hablar con algún espíritu que les informa acerca de sus acciones futuras. Así sucederá en el caso de Eneas en la Eneida de Virgilio, o en el de Dante, personaje que recorre las 3 dimensiones del otro mundo cristiano. Y el motivo se repite de diferentes maneras a lo largo de la Edad Media y no solo en ese período. Para hacer un brevísimo repaso de las posiciones mencionadas, hablaremos entonces de la Edad de Oro, que es subsumida luego a los paraísos, o bien a las Arcadias, a las islas de las Hespérides, a las que me referiré brevemente luego, a las islas afortunadas o de los bienaventurados o campos elíseos, es decir, en general se alude a estos lugares
lugares remotos geográficamente, pero también pretéritos en el tiempo de la humanidad, donde los hombres muchas veces compartían el mismo lugar con los dioses, ¿no? Es decir, espacios además donde se les aseguraba a sus habitantes una vida exenta de esfuerzos, exenta de penurias, donde no hay enfermedad, no hay hambre, donde la vida es muy prolongada y se extingue sin dolor. Otro de los espacios son las islas habitadas por seres monstruosos, por seres considerados culturalmente diferentes, en forma muy radical. Es decir, o bien se piensan como un estadio anterior a la cultura del visitante, o bien se van a considerar luego como espacios distópicos. Luego tenemos islas cuyos habitantes poseen una cultura más sofisticada que la del visitante y más armónica. La tierra de los feacios es el ejemplo de la Odisea. Pero vamos a ver que luego, muchos siglos después, esto va a ser retomado como un motivo para pensar construcciones utópicas, sociedades mejores de las que el visitante proviene. Luego tenemos esas islas cuyo entorno promueve el olvido, promete placeres sensuales y por lo tanto en los que es fácil deshacerse de las obligaciones cotidianas. Por supuesto, digamos, el más allá, ¿no? Las islas donde se supone que habitan las almas de los difuntos, que muchas veces son espacios, pensemos por ejemplo en la Divina Comedia, ¿no? Donde Dante coloca el purgatorio precisamente sobre una isla que está en las antípodas, es decir, en el espacio de las aguas, como se concebía la Edad Media. Y luego estarían los espacios geográficos prohibidos, ¿no? A los que accidentalmente accede el viajero. Veremos entonces que estas diferentes combinaciones, esas diferentes formas de pensar o idealmente un espacio, va repetidamente a volver en la literatura, por supuesto de acuerdo también con los contextos culturales de llegada. Los viajeros de la antigüedad, como hemos dicho, se desplazaban sin brújula, en el mar, en el oscuro Ponto, como se lo nombra en la Odisea, a ese mar habitado por Poseidón, por las ninfas, por los tritones, sacudidos por los vientos, y solo en las noches claras, guiados por las estrellas, que era donde se indicaba la ruta. Ahora bien, las aguas donde todo aquello sucedía, donde sucedieron todas las diversas aventuras de Ulises, eran las aguas del Mediterráneo, un mar cuyos confines no habían sido trazados del todo aún, ¿no? Y que estaban delimitados por las columnas de Hércules, porque hoy es el estrecho de Gibraltar, ese puntito rojo indicado en el primer mapa, que también en la Edad Media se lo llamó el non plus ultra, ¿no? La prohibición del ir más allá. El primero de los mapas que aparece en la diapositiva es el que fue imaginado por Anaximandro, un filósofo y geógrafo, diríamos hoy, griego, allá por 520 a.C. Él imaginó esa distribución de tierras en un esquema que recorrió casi toda la Edad Media y llegando casi a la modernidad temprana, con muy pocas variaciones. Era un diseño sencillo, como dijimos, casi un esquema. Se lo llama, se los denomina mapas OT, es decir, la O sería la circunferencia y la T es esa línea de demarcación que tenemos ahí donde estaría indicado las aguas del Mediterráneo y los tres continentes hasta ese entonces conocidos. El mapa de la derecha corresponde al que utilizó Isidoro de Sevilla en sus etimologías en el siglo VII,
Pensemos que entonces habían pasado 1300 años desde que Anaximandro propuso ese primer esquema y nada significativo había cambiado en la distribución de las tierras. Nuevamente tenemos el mapita del siglo VII y a la derecha una copia de un mapa extraído de las etimologías de Isidoro de Sevilla, pero ya del siglo XI. Vemos que es mucho más sofisticado, con muchas más indicaciones sobre su superficie. Pensemos que ya pasaron 1600 años desde la primera edición del mapa de Anaximandro, ¿verdad? En este sentido, podemos observar cómo la Edad Media fue muy conservadora en cuanto a la exposición de la geografía de las tierras conocidas. Los márgenes del mapa se van poblando, este mapa del siglo XI, se van poblando de criaturas monstruosas, ¿no? Que indicaban precisamente el peligro de ir hacia las antípodas, el peligro que significaba para los viajeros exponerse a trascender esos límites permitidos, ¿no? A trascender ese non plus ultra. Por otra parte, vemos que entonces esa superficie del mapa se empezaba a cubrir con figuras, generalmente representan ciudades concretas, con intereses eclesiásticos determinados, ¿no? En general seguían la ruta de las peregrinaciones y se indican, ya lo vamos a ver también, otras figuras que coinciden con los lugares geográficos nombrados en la Biblia. Lo que acá vemos es el famoso mapamundi de Hereford de fines del siglo XIII y a su lado una reproducción que recupera todos sus detalles, es decir, una reproducción hecha por los investigadores a cargo de la Catedral de Hereford. Lo que podemos observar es que tiene muchas similitudes con el anterior del siglo XI, pero está mucho más poblado de detalles, podríamos decir. Estos mapas, como hemos observado, son mapas que hacen coincidir la dimensión de lo natural con la dimensión de lo sobrenatural. Es decir, hay una geografía real que comparte el espacio con la geografía mítica y con la geografía bíblica. Los mapas medievales se leen en el eje vertical, si podemos trazar entonces un eje vertical que lo atraviese en el centro, veremos que arriba en la cima está la figura de Cristo. En el medio va a haber un círculo que es Jerusalén y debajo de la figura de Cristo, dentro de la circunferencia, inmediatamente dentro de la circunferencia hay otra circunferencia que representa el Edén. Es decir, fíjense que entonces alineados tendríamos Cristo, el Edén y Jerusalén, como una lectura simbólica, evidentemente, que enlazaba macrocosmos y microcosmos. Un último comentario acerca de este espléndido mapa. Sus dimensiones son excepcionales, tiene 1,60 m por 1,30 m. Y como dije antes, también es excepcional la cantidad de elementos dispuestos sobre su superficie. Como ven, hay descripciones en letras, las que acompañan algunos de los más de 1500 dibujos. Entre estos hay indicaciones de unas 420 ciudades. Al lado de las referencias geográficas, como ya comenté, se hallan las referencias bíblicas y las míticas, pero también las que aluden a la flora y a la fauna de diferentes regiones. Es decir, que el mapamundi de Hereford es un verdadero compendio de los saberes del siglo XIII europeo. Aquí les dejo un par de imágenes agrandadas de dos secciones del mapa. Una corresponde a la del Mar Rojo, que es la de arriba a la derecha,
Y como pueden ver, en uno de los brazos del mar se dibujó un pasaje que alude al episodio del Éxodo del Antiguo Testamento, cuando las aguas se abrieron para dejar pasar a Moisés y al pueblo elegido. En esa zona también se dibuja la Torre de Babel, otro elemento bíblico. Ahora bien, abajo tenemos un fragmento que es correspondiente al mar Mediterráneo y como verán es notable aquí como en todo el mapa la copresencia de diferentes dimensiones, así como se localiza lugares y criaturas mitológicas como el laberinto de Creta, el unicornio, las sirenas, también se indican las ciudades reales como Roma y Jerusalén, todo dispuesto en un mismo plano. Y así hay que entender las expresiones culturales medievales, que poseen una alta carga simbólica, precisamente porque el símbolo es el punto de convergencia de lo inmanente y lo trascendente. Es decir, que con el mapa tenemos un ejemplo de cómo interpretaba se interpretaban las prácticas vitales en la Edad Media. No es que por un lado existían las referencias geográficas y por el otro las teológicas. Era todo un mismo modo de atravesar el territorio que a la vez, digamos, era el territorio de los hombres y de Dios. Como habrán notado en los mapas vistos hasta el momento, ninguna de las delimitaciones geográficas posee la precisión a la que hoy estamos acostumbrados cuando ya nos fijamos por cualquier dirección en los celulares o en los GPS. Si buscamos las Islas Británicas o Irlanda, cuesta reconocerlas en la distribución general de los mapas. El Cotton Map del siglo XI resulta algo más exacto, aunque hay que aclarar que está hecho sobre la base de la tradición cartográfica del Imperio Romano, que excluía todo aquello que no respondiera a las estrictas prácticas y necesidades de tomar y administrar territorios. De todos modos, en todos los casos, no existe un más allá graficado al oeste, es decir, la costa irlandesa marcaba un finisterre, es decir, un final de las tierras conocidas. A esto hay que añadir que tanto la cultura anglosajona, la misma aludía a las regiones geográficas en forma escrita y no gráfica, y por otra parte los celtas se basaban en la tradición oral acerca de viajes y viajeros. ¿Cuáles eran entonces los conocimientos que existían en Irlanda de los siglos VIII y IX acerca del posicionamiento de las tierras? Es difícil saber qué documentos geográficos guardaban en los monasterios más importantes de entonces, si bien las bibliotecas muy probablemente incluyeran volúmenes que mencionaban o comentaban algunos textos provenientes de la literatura mítica grecolatina. Los dos textos a los que voy a referirme hoy resultan ser transcripciones de relatos orales. El primero es el viaje de Bran y el otro la navegación de San Brendan o San Brandano. Los mismos fueron recopilados y traducidos hacia el siglo VIII y señalo al respecto que a lo largo de los siglos VIII y IX se produjo en Irlanda un cambio fundamental en las normas que regían los monacatos. Es decir, que los monjes fueron abandonando una vida esencialmente volcada al retiro contemplativo y las congregaciones religiosas se volvieron más seculares. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvieron actitudes más abiertas hacia la comunidad que los albergaba y esto redundó en viajes de peregrinación y de difusión de la fe. Por lo tanto, el tema del viaje les interesaba muy particularmente. Esto también, digamos, esta mayor apertura y mayor comunicación con las comunidades circundantes,
también incidió en la progresiva consolidación de una labor de los monjes como recopiladores, copistas, traductores e iluminadores, de tal manera que cobraron una gran fama tanto en las islas como en el continente. De este periodo es el famoso Book of Kells, que está conservado hoy en el Trinity College de Dublín. Se trata de evangelios muy preciosamente iluminados, de grandes dimensiones, que no solo atestiguan la gran sofisticación que habían alcanzado este tipo de trabajos, sino que son un claro ejemplo del sincretismo que se había producido entre la figuración celta y la cristiana. También, digamos, el trabajo de traducción del gaélico al latín implicó la inclusión en los mismos textos de motivos religiosos cristianos que iban alternándose con un imaginario animista celta. Los viajes, los relatos de viajes y de aventuras celtas se agrupan temáticamente. Por un lado tenemos los extra, que son viajes de aventura, pero cuyo acento está puesto en las descripciones del más allá. Es decir, son viajes del héroe hacia al más allá y la descripción entonces de todo aquello que lo rodea. El reino de felicidad, de bienestar, etc. Mientras que los Imrama, Imram, el plural es Imrama, los Imrama ponen el acento en el viaje en sí, es decir, en todo aquello que le acontece al héroe mientras se traslada al otro mundo, al más allá. Bien, en mediados del siglo VIII y siglo IX, los Imrama se van a cristianizar, como dije antes, ¿no? Es decir, se escriben versiones cristianas incluso de los relatos paganos anteriores. Y en ese sentido veremos entonces cómo el viaje de la navegación de San Brandán, que es un viaje de corte esencialmente cristiano, tiene muchos elementos que lo vinculan al viaje de Bran, que es un cuento esencialmente pagano. El universo en la cultura celta constaba de 3 mundos, Winthid, Abred y Annwn, de los cuales el árbol de la vida formaba parte. El árbol sagrado constituía el eje central del mundo, por medio del cual había una comunicación con los 3 niveles del cosmos, el subterráneo, el de las aguas que se pensaban infinitas, mediante sus raíces, la superficie de la tierra, que se creía plana, por el tronco, y el cielo con sus ramas, hojas y copa. El árbol, además, era uno de los símbolos que creaba un vínculo con el mundo espiritual, ya que sus ramas tocaban el cielo y sus raíces llegaban a las profundidades del mundo de los muertos. Los 3 tiempos de la experiencia humana estaban representados en su cosmogonía, que reunía las esferas concéntricas, cielo, tierra, mar y mundos inferiores, futuro, presente, pasado. Esto último se reproduce con profusión en los diseños de las esculturas y grabados en metal que refieren a la naturaleza interconectada y cíclica de las dimensiones vitales. Los relatos de la mitología celta eran de tradición oral y se remontaban a los siglos I a III de la era cristiana. Y como dije, fueron transcriptos al gaélico y traducidos al latín en el siglo VIII. Los relatos celta resultan deslumbrantes por la sensualidad transmitida por sus imágenes y también por confrontarnos con un ritmo narrativo que remite a una concepción cíclica del tiempo. Esta sugiere la circularidad de lo que se enuncia, a la vez que remite a la naturaleza cíclica de la experiencia humana. Voy a tratar de dar cuenta muy brevemente del contenido. Un día, comienza el
el Imram, un día Bram Macfebail, mientras caminaba, escuchó una bella música y le resultó tan dulce que lo indujo al sueño. Al despertar, descubrió que ante él se hallaba una rama plateada con una flor blanca. Bien, acá ya nos encontramos con motivos recurrentes en la materia antigua, en la que lo onírico interviene como un elemento que envuelve todo lo que viene a continuación, haciendo a veces imposible que se vuelva fácilmente descifrable la relación que los acontecimientos tienen con los aspectos de la vigilia. La rama plateada, además, es un símbolo recurrente en la mitología celta y representa el ingreso al otro mundo. Dice el Imram: una rama del fruto redondo de Emaín traje. Es como aquellas que conocen, zarcillos de plata y en él crestas de cristal con retoños. Entonces, a través de este elemento, vemos que se produce una nueva zona de indeterminación entre la vida y la muerte, porque Emaín Asblag, o Emaín de las Manzanas, es la isla mítica del paraíso celta. Este motivo también va a ser retomado en la literatura artúrica posterior cuando se haga referencia a la isla de Avalon. Aprovecho para abrir aquí un breve paréntesis vinculado con el tema de Avalon. Quienes se familiarizaron en algún momento con los relatos artúricos recordarán la isla de Avalon, lugar al que fue llevado el rey Arturo cuando recibió la herida mortal en la batalla de Camlan mientras luchaba contra Mordred. La leyenda cuenta que fue introducido en una embarcación que lo llevó hasta la isla de Avalon y que ahí fue alimentado y curado, y que ahí se mantendría en vida hasta que Inglaterra lo necesitara de nuevo. Un periodo larguísimo, pero posible. Quizás una metáfora de los ciclos de vida-muerte, del eterno retorno y de la incidencia de lo sobrenatural sobre los destinos humanos. Avalon está en el centro de la mitología artúrica. Es donde habita la Dama del Lago y su cohorte de doncellas con poderes feéricos. En algunas versiones es Morgana Le Fay y sus hermanas las que tienen su sede en Avalon, todas con el poder de transformarse en animales y de curar lo incurable. El nombre Avalon parece derivar del celta Avalo, que significa manzana, y Geoffrey de Monmouth, un autor normando que fue uno de los primeros en recopilar las historias de los reyes de Inglaterra, en su libro, también escrito en latín Vita Merlini, hacia 1150, llama a Avalon Insula Pomorum, que sería Isla de las Manzanas. Ha corrido mucha tinta en las especulaciones acerca de la localización de la isla, desde pensar que era una isla en el Atlántico cercana a las costas inglesas como la isla de Man, a una isla del Mediterráneo como Sicilia. Los ejemplos son muy variados y, si se quiere, también estériles cuando se trata de hacer coincidir la imaginación mítica con la cartografía real. Cuando Lord Tennyson recupera la materia mítica en su largo poema Morte d'Arthur, le hace pronunciar al rey agonizante las siguientes palabras: comienzo un largo viaje con estos que aquí ves, si es que en verdad me muero, pues una duda oscurece mi mente, hacia la isla del valle de Avilion, donde no cae granizo, ni lluvia, ni nieve alguna, a la que los vientos fuertes nunca azotan, y yace feliz en la hondonada bella, con sus verdes frutales y sus vallecitos boscosos coronados por el mar del verano, donde curaré de mi grave herida. Como podrán notar entonces, Tennyson hace converger una serie de motivos clásicos y medievales, porque Avalon sería como las Hespérides, donde en vez que hadas habitaban las ninfas que cuidaban el árbol de las manzanas, las que otorgaban la eternidad. Islas que, como Avalon, eran auténticos paraísos que remedaban una edad mítica en la que los dioses aún se mezclaban con los humanos. Mítica porque gran parte de lo que de ellas se ha dicho
corresponde a los ingredientes propios del gran mito madre que es la Edad de Oro: fertilidad, juventud, ausencia de dolor, exención de todo esfuerzo y trabajo, convivencia pacífica, riqueza de cultivos espontáneos, bonanza climática, etc. Vuelvo ahora a Abraham, el que despertó con una rama florida cerca de él. Se dirige al palacio y se reúne con los suyos, y en ese momento aparece una mujer extrañamente ataviada, una mujer que comienza a cantar una balada en la que describe las tierras de donde proviene la rama. Ella cantaba el esplendor y las delicias de un mundo allende el mar, un mundo que tenía 3 veces 50 islas, cada una de ellas más grande que Irlanda, y todas habitadas por mujeres. Un mundo lleno de melodías, un mundo que no conocía el dolor, la enfermedad, el engaño o la muerte. La balada termina alentando a Bran a dar comienzo a su viaje de inmediato, y en eso la rama salta de la mano de él hacia la de ella y desaparece de la vista de todos. Al día siguiente Bran sale al mar con 3 grupos de 9 hombres cada uno. Luego de 2 días y 2 noches de navegación, se encuentran con Manannán mac Lir, una deidad acuática que conduce una carroza que se desliza sobre las aguas como si fuese un sólido suelo. Manannán le cuenta a Bran que en Irlanda pronto nacerá su hijo y que éste será un gran guerrero. Más adelante Bran y los suyos llegan a la isla de la Risa, y desde la orilla ve que todos sus habitantes lo miran riéndose. Le pide a uno de sus compañeros que desembarque para que inspeccione el lugar, pero ni bien pisa tierra, se une a los demás y lo mira riendo. Este episodio guarda similitudes con la isla de los lotófagos en la Odisea y estaría indicando la existencia de lugares en donde se olvida pronto todo compromiso con la historia. Bran decide abandonar a su hombre allí y sigue viaje. Los navegantes llegan a la tierra de las mujeres, pero dudan en desembarcar, hasta que una de ellas, la que está a cargo del grupo, le lanza a Bran un ovillo de hilo mágico que le permite acercarse a la orilla. Al bajar a la tierra, a cada hombre se le asigna una mujer para que cohabiten, y a Bran le toca la reina del lugar. Fueron felices por largo tiempo hasta que uno de ellos, Nechtan, empezó a tener nostalgias de su hogar. Y acá vuelve a aparecer el motivo del olvido del tiempo a manos del abandono al placer sensual, como habíamos visto con Ulises y Calipso. La reina pretende disuadir a Bran de la partida, pero ante la decisión tomada al respecto, les advierte que al llegar no deben descender de los barcos y deben mantenerse a distancia de la tierra. Cuando finalmente llegan a Irlanda, la gente se amontona en la playa y se sorprende de su llegada, sobre todo cuando escuchan el nombre de Bran, pues él les era conocido, pero a través de las leyendas, dado que su partida se remontaba a tiempos muy remotos. Nechtan se apura a desembarcar y de inmediato se transforma en cenizas. Desde sus barcos, Bran les cuenta a los irlandeses todo lo que les había sucedido y al finalizar dirige nuevamente los botes hacia el mar y nunca más se supo de ellos. Como vemos, el final del relato es muy impactante, ya que nos confronta con 2 cuestiones. La primera, de manera dramática, con esa hendidura en el tiempo, que produce el contacto con la divinidad, porque la divinidad está por fuera del tiempo de los mortales, de las cronologías humanas. Se trata de una suspensión en el eterno presente, cuyas alternativas tienen lugar en otra dimensión, que no es compatible con lo humano. Nechtan se disuelve al ingresar en un recuento de días que toma por asalto a su cuerpo y a su propia noción de tiempo y de historia. Por otra parte, y esto también es extraordinario, la historia que acabamos de leer vuelve a contarse en boca de Bran a los irlandeses,
Ante ellos, él vuelve a partir, a encontrar la isla de las risas y la de las mujeres, y vuelve a retornar para narrar y volver a partir, y así para siempre. Antes les comentaba que al transcribir y traducir los Imrama, los monjes intercalaban fragmentos con contenido cristiano. Por ejemplo, cuando la mujer cuenta al principio del viaje de Bran las características de las tierras a las que ellas pueden llegar, donde dice que tiene 150 islas y más, siguen inmediatamente unos versos en los que se anuncia el nacimiento de Cristo. Dice, un gran nacimiento habrá luego de años, que no será un lugar encumbrado, el hijo de una mujer cuyo cónyuge no será conocido, él asumirá el gobierno de varios miles. Y sigue un par de estrofas más, aludiendo evidentemente a la historiografía cristiana. Ahora bien, la navegación de San Brandán es un texto cristiano, el que reconocemos deudor de la materia celta y también de la tradición de sus relatos de viaje. También incorpora motivos de la narración indoeuropea, es decir, los viajes, las novelas de viaje y, digamos, la materia épica antigua, y todo un conjunto de elementos que se relacionan con un saber libresco acerca de fauna y flora, real o imaginaria, que era de amplia circulación en los centros religiosos medievales. Antes de entrar en la materia de la navegación de San Brendán, una aclaración que me parece necesaria es acerca de los monstruos y de los bestiarios medievales. En el mundo premoderno, los monstruos no poseían la carga enteramente negativa, sino que tenían más bien una función epistemológica, es decir, integraban conocimiento, indicaban la magnitud oculta de la creación y a la vez señalaban el poder de los dioses que podía dar vida a criaturas que escapaban a la capacidad del entendimiento de los humanos. Entonces, los monstruos eran a la vez milagro, maravilla y portento. Leerles un fragmento extraído del libro que figura acá anotado, que es Monstruos y monstruosidades, del imaginario fantástico medieval a los X-Men, y que verdaderamente recomiendo. Es una recopilación de ensayos a cargo de Marta Piñol Lloret. Ella misma dice en la introducción al libro lo siguiente: la voz española monstruo deriva de la palabra latina monstrum, que significa hecho prodigioso o maravilla, aunque también puede referirse a una advertencia de los dioses. Al parecer, de Cicerón, este vocablo derivaba de monstro, es decir, mostrar, un verbo que guarda una sólida relación con el terreno de lo visual. No obstante, no significaría únicamente mostrar alguna cosa, sino también indicar, señalar o incluso enseñar, de tal modo que el concepto de monstruo tendría una clara conexión con la idea de advertencia. Esta es la senda que tomará Varrón, quien considerará que el origen del término monstruo proviene de moneo, es decir, justamente advertir. Una propuesta que, lejos de oponerse la una a la otra, pueden converger si consideramos la muerte de hecho prodigioso como un aviso de los dioses, en cualquier caso como algo que excede los parámetros de la naturaleza, como algo insólito, excesivo o sobrecogedor, y en la mayoría de las ocasiones estimado desde un punto de vista adverso y pernicioso. Por consiguiente, se trata de un concepto cercano a la noción de miraculum, prodigium, portentum u ostentum, cuya condición se acerca de manera clara a una valoración positiva, contrapuesta a las cualidades inherentes al monstruo, esa monstruositas que a veces y muchas ocasiones equivale a la desproporción usual, regular o natural, allegada frecuentemente a aquello feo o execrable. No es de extrañar, por tanto, que categorías estéticas fundamentales de la historia del arte, tales como la armonía, la proporción o la belleza,
aparezcan a menudo contrapuestas a la naturaleza de aquello monstruoso, siendo prácticamente una constante la dimensión visual de estos seres, cuando no una prerrogativa sine qua non. Es decir, bien, es aquello que aparece a la vista, ¿no? Es decir, que aparece a la vista de manera inesperada y que no es posible decodificar según los parámetros de la normales o los parámetros comunes. Una última notación con respecto a lo monstruoso. Señalar que el primer libro que recoge todas las impresiones medievales hasta ese momento acerca de lo monstruoso viene del libro que fue muy conocido en su momento, de Adelmus de Malmesbury, del siglo VII después de Cristo, que se llama precisamente Liber Monstruorum de Diversis Generibus, o sea, libro acerca de los monstruos de diferente especie, de diferente género. Y Umberto Eco, que tiene precisamente su historia de la fealdad, las dos historias, ¿no? La historia de la belleza y la historia de la fealdad, otros libros ampliamente recomendables, refiere precisamente al libro de Malmesbury y dice lo siguiente, cita el libro 2 de esa colección, donde Adelmo dice lo siguiente: son sin duda infinitas las razas de bestias marinas que con cuerpos desmesurados como altas montañas azotan sus pechos, con sus pechos las olas más gigantescas y las extensiones de agua casi arrancadas de las profundidades, revolviendo con horribles remolinos las aguas agitadas, ya por la gran masa de sus cuerpos, se dirigen hacia la playa ofreciendo a la vista un espectáculo terrorífico. Bien, podemos pensar acá que se trataba de los grandes peces, ¿verdad? Es decir, de las ballenas incluso, que hay que también intentar aproximar a las medidas con las que nos estamos manejando, es decir, los barcos, los botes eran pequeños en ese entonces y por lo tanto esos grandes mamíferos marinos parecían portentos, ¿no? Es decir, parecían monstruos surgidos precisamente de las entrañas del mar. Y esto sucederá también, como veremos de inmediato, en la narración de San Brendan. Aunque el formato que adquirieron sus relatos de viaje pueda llevarlo al plano de la leyenda, Brendan fue un personaje real y las primeras referencias a su persona se remontan a fines del siglo V. La fecha de su nacimiento se estima alrededor del año 487. Él ingresó tempranamente a la vida monástica y tuvo en ella una participación muy activa. El viaje emprendido probablemente deba enmarcarse, como dije, en la voluntad de difusión de la fe cristiana. Ahora bien, el pasaje de sus viajes a la escritura se produce 4 siglos más tarde, y como sucede en estos casos, el relato hagiográfico, es decir, la biografía ejemplar del santo, suele contaminarse con elementos fantasiosos, algo que contribuyó seguramente a la fama del volumen hasta casi entrado 1450, que despertaba la imaginación de los lectores sin alejarlos del contenido religioso que lo inspiraba. Como dije al comienzo, el arte medieval pide que se lo interprete en la copresencia de sus dimensiones real y simbólica, las que están estrechamente vinculadas. En una lectura simbólica, la gesta de Brendan y los suyos durará 7 años. Ellos emprenderán un viaje circular que los llevará de isla en isla a lo largo del océano que envuelve la tierra conocida. Cada año Brendan efectuará un recorrido volviendo a las islas que ya había visitado. En este sentido se lo interpreta como un viaje espiritual en el que él y sus compañeros tienen que enfrentarse a pruebas que en el interior de una moral cristiana le permitan distinguir el bien del mal y a Dios de Satán. Solo una fe inconmovible hará que pisen las orillas del paraíso y comprueben su existencia. En un sentido literal, sin embargo, es posible imaginar que el texto describe un viaje a través de una geografía real
y tras la partida de Irlanda, Brendan y los suyos podrían haber llegado hasta la isla de Madeira, a las Canarias, a las Azores, e incluso haber atravesado el mar de los Sargazos y haber llegado a América. Las especulaciones al respecto son muchísimas y pretenden descubrir las posibilidades de los desplazamientos efectuados a través de una descripción de las tierras que excede seguramente los parámetros geográficos. El texto comienza de manera similar al Imran de Bran. Alguien se presenta y da cuenta de la existencia de territorios maravillosos. En este caso, un monje llega un día al monasterio donde se encuentra Brandan y le cuenta que ha hecho un viaje que lo llevó hasta las orillas mismas de la tierra bienaventurada y prometida a los santos, pero que no se le había permitido el ingreso, por lo cual emprendió el viaje de retorno. Brandan, seducido por la idea de conocer esas tierras de bendiciones, generosas en fruto y de naturaleza exuberante, prepara una expedición. Construye un curreg y se embarca con otros 17 monjes. El curreg, que también está mencionado en el Imran de Bran, es una embarcación típica irlandesa cuya existencia se remonta al 3000 a.C. Sus dimensiones son de 5 a 12 metros de largo, tiene un marco de madera y de mimbre y el casco recubierto de pieles de animales. El viaje de Brandan desde el principio está regulado por la voluntad divina. Así como su figura se presenta como la del elegido para esta particular gesta religiosa a cumplir, el derrotero no parece azaroso, sino trazado por el destino. Y éste se pronuncia favorable al cumplimiento del periplo a través de la figura de la provisión de sustento. El alimento, asimismo, pauta los tiempos del ayuno, pero también sugiere lo que hay y lo que no hay que comer. El viaje de Brandan incluye las islas en que hay ovejas del tamaño de un buey, otras en las que hay frutos más grandes que una pelota, unas en las que los pájaros hablan, otras que son pura roca inhabitada, pero en la que aparece una mesa con alimentos frescos y abundantes. Las hay con aguas cristalinas, pero que no se pueden beber, así como también las hay con fuentes de corrientes frescas y ricas en peces. Y por supuesto, hay muchas más. Todas las referencias a los animales son notables en el texto por su contenido simbólico. Seguramente la más recordada es la que se menciona en el libro 10. Cuando Brandan está partiendo de la isla de las ovejas, un mensajero enviado de Dios le dice que las Pascuas habrán de pasarlas en una isla a la vista y se la señala. Cuando llegan, desembarcan, preparan el fuego para colocar la olla y cocer los alimentos para la fiesta de las Pascuas, y la isla comienza a moverse, se asustan y vuelven a los botes. Y al estar ahí todos reunidos, Brandan les dice: «Hijos, no os asustéis, pues Dios me ha revelado esta noche a través de una visión el misterio de este hecho. No es una isla, el lugar donde hemos estado, sino un pez, el más grande de todos los que nadan en el mar. Siempre está buscando unir su cola con su cabeza y no puede por su tamaño. Tiene el nombre de Jascoño». Al que alude Brandan ha sido asociado con un cetáceo, la ballena. Veremos qué dice el diccionario de símbolos de Cirlot acerca de la ballena. Dice: mundo, cuerpo, sepulcro, también considerada como símbolo de lo continente y ocultante por esencia. Y más adelante, actualmente el significado simbólico de la ballena parece cobrar una autonomía, como equivalente de la mandorla mística, zona que comprende los contrarios de la existencia cósmica, por encontrarse la intersección de los círculos del cielo y de la tierra. Qué compleja es esta figura. Ella sola significa los contrarios, cielo y tierra, y a la vez es cuerpo y es sepulcro, es decir, reúne en ella los sentidos de la vida y de la muerte. Que la comunidad de Brandan celebre los rituales de la Pascua cristiana resulta una extensión de ese ramillete de sentidos,
siendo que los rituales pascuales aunan la idea de muerte con la de resurrección del cuerpo crístico, nuevamente sepulcro y vida, tierra y cielo. Jascoño, como lo llama Brandán, es el gran pez que se menciona en los bestiarios medievales, que son compilados que repiten en gran parte lo que figuraba en el Fisiólogo, un tratado anónimo escrito probablemente en Alejandría entre los siglos II y IV. Ahí se dice del cetáceo lo siguiente: es enorme, parecido a una isla, más pesado que la arena y de apariencia diabólica. Los navegantes que lo desconocen amarran a él sus naves, clavan las anclas y los mástiles y encienden fuego y cocinan sobre él, y cuando el cetáceo nota el calor del fuego, se zambulle bruscamente en el agua y hunde todos los navíos. Bueno, fíjense el notable parecido entre lo que se describe en el Fisiólogo y lo que se relata en el viaje de Brandán. En la descripción de Brandán se añade además el detalle del pez que se muerde la cola, lo que remite a una imagen presente en diferentes culturas orientales y nórdicas, que es la del ouróbulos, la gran sierpe o pez o gusano o dragón, que se muerde y come la cola, y que simboliza lo cíclico, el eterno retorno, los rituales de muerte y resurrección. En todos los casos estamos ante una criatura terrible y temible, y las referencias bíblicas incrementan este temor. Tenemos por un lado el episodio de Jonás y por el otro la mención de las bestias primordiales, Leviatán y Behemoth. El Behemoth, el Leviatán, son animales de grandes dimensiones, que no se mencionan en el Génesis, pero sí en el libro de Job. En Job 41:1-34 se resalta el carácter indómito del Leviatán, así como su potencialidad de convertirse en alimento para toda la humanidad de tan grande que es. Sin embargo, su domesticación o su conversión en alimento no están en los dominios del viviente humano. Le pregunta Dios a Job: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con una cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruego para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como un pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre sus mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Obviamente, todas las preguntas se contestarán con un no. No puedes domesticarlo, no puedes pescarlo, etc. Se resalta el carácter absolutamente indómito de la criatura, la cual solamente responde a Dios. Solo Dios podría domesticarlo. Nuevamente hay menciones al Leviatán en el Salmo 104. Se enumeran las cosas creadas por Dios y se dice: he allí el mar, grande y anchuroso, en el cual hay un hervidero innumerable de animales, tanto pequeños como grandes. Allí surcan las naves y el Leviatán que hiciste para jugar en él. Esto es interesante porque las traducciones en este último caso ofrecen diferentes sentidos. En uno, el mar fue creado para que el Leviatán juegue en él. En otros, el Leviatán fue creado como juguete de Dios. Si bien son aceptables ambas versiones, también en ambos casos se sugiere el sentido de lo inconmensurable, del animal por el continente que se crea para él, y de Dios por poseer semejante juguete. Es tan grande como es inimaginable la inmensidad de lo divino.
Si bien el gran pez de Brendan se muestra benigno como la ballena de Jonás, está muy presente la idea de lo que subyace. Lo subyacente no sólo como un resto de lo primordial, sino como amenaza que habita siempre por debajo y que puede despertar. Leviatán es la criatura que transmite la idea del gran poder creador y destructor de Dios. Su enorme cuerpo amenazador está por debajo de todo lo que puede verse, anida en las profundidades, listo para alimentar o para destruir y dar muerte. La salvación viene de la obediencia a los preceptos, un aprendizaje que en el viaje de Brendan se obtiene a través de la reiteración y la permanente observancia de los rituales. Los muchos animales que se incluyen en el relato, hay más sacados de los bestiarios, como el monstruo marino, el grifón y el dragón. Todos ellos se presentan como un obstáculo a la consecución del objetivo del viaje, y solo la fe y la asistencia divina impiden el fracaso. El viaje continuará por un periodo de 7 años, y el grupo liderado por Brendan deberá volver a visitar 4 de las islas en determinadas fechas del calendario litúrgico. La de la ballena, por ejemplo, siempre en ocasión de las Pascuas. Hacia el final, los viajeros se encuentran con una altísima columna de hielo y también con una isla volcánica en la que los demonios castigan a los condenados al infierno. Un poco más adelante hay una isla con un único poblador. Es Judas, al que se le ha asignado un castigo diferente y singular. Recordemos que para los celtas era en el mar infinito y hacia occidente, donde se encontraban las islas del más allá, un motivo que está presente también en otras tradiciones indoeuropeas. Como dije anteriormente, la geografía real y la simbólica se fusionan, y es posible especular que la columna de hielo haya sido un iceberg sobre el mar del norte, y que el volcán en erupción se situara en Islandia, como se ha sugerido, pero nada de esto, por supuesto, es comprobable. ¿Llega Brendan a la tierra de los bienaventurados o la tierra prometida a los santos? Sí, las descripciones de esa isla repiten los motivos de Edenes y Arcadias. Sin embargo, no le es posible permanecer, porque aún no ha llegado su hora. De modo que regresa a Irlanda, y allí relata las alternativas de su viaje a los suyos, como así también lo aprendido en cuanto a lo que atañe a los asuntos de la fe. Y aquí dejamos esta primera clase. Los espero en el próximo encuentro con los islarios renacentistas. Gracias.